Bueno, buenas tardes a todos. Debido al corto tiempo que tengo para platicarles, traté de organizar esta plática de una forma muy práctica para que se lleven la información que tenemos actual en medicina basada en evidencia de la forma más clara posible. Entonces vamos a recordar que el tratamiento de la dislipidemia debe ser un tratamiento integral, donde tenemos el cambio en el estilo de vida como factor fundamental, y en ese cambio en el estilo de vida, por supuesto que la dieta juega un rol y un papel básico. Siempre y cuando hay que recordarle a los pacientes que el tratamiento nutricional no va a reemplazar al tratamiento médico farmacológico. Deben de ser juntos y siempre van a ir de la mano. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros en el tratamiento nutricional de la dislipidemia estamos enfocados a evitar la aterosclerosis, que sabemos actualmente que es el problema por el cual tenemos el desenlace fatal, que es la enfermedad cardíaca coronaria y el evento vascular cerebral. Entonces el tratamiento nutricional debe de ir enfocado a evitar este problema que sabemos que es el que está matando a estas áreas del cuerpo. Entonces las recomendaciones se están dirigiendo hacia modular el nivel de HDL con relación a LDL. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta relación? Por esto que estamos viendo en esta diapositiva. Ay, ¿qué pasó? Se me adelantó muchísimo. Ok, entonces esta es la causa por la que vamos a tratar nosotros de manejar el tratamiento nutricional enfocado a esta relación HDL-LDL. Esto no lo voy a profundizar demasiado porque sería otro tema completo de plática. Entonces, dentro de la prevención general que tenemos, sabemos todos los cambios del estilo de vida y todas las asociaciones que nos recomiendan. ¿Dónde son las recomendaciones nutricionales que vamos a puntualizar una por una? Todo esto lo traigo en medicina basada en evidencia. Obviamente me tuve que dar también a la tarea de revisar todas las guías, toda la información que hay. Sin embargo, ¿qué hemos visto a lo largo de toda la mañana? Que esto es un tema que está cambiando y va a estar cambiando con todo lo metabólico, lo nutrigenómico, lo molecular que hemos estado viendo. Sin embargo, actualmente la evidencia todavía no llega a ser tan contundente como para aplicarlo en estas evidencias que tenemos el día de hoy. Bueno, el riesgo de la enfermedad cardiovascular con la relación a la nutrición se describió o se empezó a describir alrededor de los años 40. Es una relación que se hizo relacionando los efectos dietéticos con los niveles de lípidos, la aterogénesis y la enfermedad cardíaca coronaria. ¿Dónde se describió? Se describió en un estudio clásico, que es el estudio Seven Countries Study, que se publicó en 1940, que se hace la primera relación entre la ingesta de grasas saturadas, los niveles de colesterol, y a su vez se relaciona que a mayor nivel de colesterol, mayor mortalidad por la enfermedad cardíaca vascular. Y a partir de ahí entonces se empiezan a desarrollar todas estas hipótesis y todos estos estudios con los que contamos actualmente. Esto es rápido nada más para que revisemos la clasificación de los lípidos y podamos al ratito ir ubicando, según esta clasificación, la terminología que vamos a utilizar. Entonces nada más vamos a recordar que los lípidos se clasifican de acuerdo a sus ligaduras, al tipo de dobles ligaduras, en saturados o poli o monosaturados. De acuerdo a la porción de la primera doble ligadura, se va a denominar el omega 6 y el omega 3. Entonces, recordando esto, empezamos a encontrar que los ácidos grasos saturados relacionan a ingestas elevadas, aumento en el colesterol. Y como mencionaba el doctor Arenas en su plática de ayer, ya no nada más es importante saber la relación que hay de uno a otro, sino también saber qué fracciones son las que se están elevando y qué fracciones son las que se empiezan a mover. Entonces se encuentra que existe una asociación directa entre las grasas saturadas y la elevación de LDL porción C. Y los subtipos de estas grasas saturadas también se empiezan a describir cuáles son las que tienen mayor aterogenicidad que otras. Entonces ya empezamos a ver de la aterogénesis relacionada a las grasas saturadas. ¿Cuáles son estas? El ácido láurico, que son fuentes de aceites vegetales, pero van a actuar como si fueran grasas animales, el ácido mirístico y el palmítico. Y aquí es importante que esta bibliografía lo que recomienda es que por cada aumento en 1% del consumo de grasas saturadas, vean, va a aumentar 2.7 miligramos sobre decilitro el colesterol plasmático.
Ahora, la contraparte son los ácidos grasos monosaturados. El ejemplo son los ácidos oleicos, las fuentes son el aceite de oliva, canola e inclusive otras fuentes no directas como ácidos grasos que conocemos. Entonces, se empieza a estudiar las dietas altas en este tipo de grasas y su relación en cuanto a la aterogénesis y esta protección de enfermedad cardíaca coronaria. Este tema exclusivamente de las dietas, los tipos de dietas, lo voy a tocar más adelante porque les voy a describir cada una de estas para que se vayan con la idea clara. Ok, ejemplos les traje en la división práctica, cuáles son las grasas saturadas que predominan las grasas animales y la contraparte de las insaturadas que son las grasas, todos conocemos, vegetales. Y esta es una diapositiva que me gusta mucho porque queda muy claro el componente de estas tres grasas, la saturada, la monosaturada y la polisaturada, en relación a ejemplos claros que tenemos día con día. Las grasas sólidas y las de origen animal, vean la porción en su contenido de grasas saturadas en relación con aceites que en estado natural son aceites líquidos y la relación que tienen, cómo disminuye la cantidad de grasas saturadas y va a aumentar la relación de grasas monosaturadas. Y aquí el aceite principal que tenemos con el componente de grasas monosaturadas es el aceite de cártamo. Entonces ya empezamos a encontrar y a darle nombre a los alimentos que nos van a servir para este manejo de las dislipidemias. Contenidos de grasas saturadas en los alimentos. Bueno, esta diapositiva, la anterior y esta, las tomé de las dietas dietéticas alimentarias de Estados Unidos del 2010, que creo que son muy prácticas, vale la pena que las revisen porque viene información muy clara y nos sirve como ejemplo para la práctica clínica. Entonces vean que las grasas saturadas empiezan en mayor cantidad en alimentos de origen animal y cómo va disminuyendo en algunas otras fuentes de alimentos. Aquí en el último lugar les pongo el huevo, ¿por qué? Porque es un alimento que tiene mucha controversia. Inclusive en alimentos funcionales voy a profundizar un poquito más, pero sí quise ponérselos aquí porque se ha estudiado mucho que el huevo es un alimento con alto contenido de colesterol, sin embargo su relación con este riesgo cardiovascular está disminuyendo. En los estudios que se están haciendo es una grasa que ha favorecido. Más adelante les traigo una diapositiva explicándoles cómo. Otra clasificación son los omegas, tanto el omega 3 como el omega 6 que también hemos ya escuchado toda la mañana de esta división. Sabemos que el omega 3 es benéfico, disminuye la cadena inflamatoria. ¿Y qué pasa con el perfil de lípidos? Que con su consumo disminuyen triglicéridos y puede aumentar el LDL, pero recuerden que hay que ver la fracción que aumenta. Y el omega 6, el consumo disminuye LDL y aumenta HDL, pero esto acuérdense que tiene que mantenerse en una relación, que es todo lo que se está estudiando, esta relación en el consumo de omega 3, omega 6, para que se puedan dar estos cambios en el perfil de lípidos. Entonces, como decía la doctora Isabel Correa el día de ayer, si nosotros leyéramos 17 estudios científicos diarios para poder estar actualizados por tema, pues no acabaríamos de leer en todo el día. Para eso es importante poder revisar y tener el acceso a estas bases de datos que ya nos van resumiendo toda esta información en las recomendaciones. Entonces, Cochrane, que es una base muy importante que nos ayuda para resumir todo esto, nos está diciendo que en el consumo de omega 3 la suplementación no está alterando el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o cáncer. Lo que sí está favoreciendo es el consumo de pescado, que obviamente contiene este tipo de grasas. Entonces, es un tema, el de los suplementos y el de los multivitamínicos, muy importante que hay que revisar, porque el doctor Arenas ayer decía algo muy claro, es que se estudian por separado, pero nosotros no comemos por separado, es todo un conjunto. Entonces tenemos que ir cambiando esta mentalidad, que lo que vamos a recomendar a los pacientes son patrones de alimentación completos.
Ahora bien, vamos con las grasas trans. Las grasas trans sabemos que son grasas muy heterogénicas y que hacen en el perfil lipídico. Aumentan LDL, disminuyen HDL. Sabemos que son grasas no saturadas en su forma original, que se saturan, a pesar de ser vegetales, para cambiar consistencia y poder aplicarlas a los fines que necesitan. Retomando el tema del colesterol, que fue un tema muy importante en la década de los 90, que fue la relación que se encontró con la enfermedad cardíaca coronaria. Sabemos que el 80% del colesterol lo producimos nosotros mismos por expresión genética. Hay que recordar la plática de microbiota intestinal. ¿Cuánto de todo esto no está relacionado a la expresión genética de lo que comemos? Y solamente un 20% es lo que va a estar modificándose de acuerdo a lo que ingerimos, pero la relación va más estrecha del aumento de colesterol con la ingesta de grasas saturadas. Entonces, hay que encontrar este punto medio en la ingesta de colesterol y qué tipos de grasas son las que vamos a estar ingiriendo. Aquí les traigo ejemplos de la cantidad de colesterol en 100 gramos por diferentes alimentos. Entonces también sabemos obviamente qué tipos de alimentos son los que no vamos a recomendar, los que sabemos que tienen que estar prohibidos, comparativamente con los que sí podemos utilizar para evitar este aumento. Ok, aquí está el tema del huevo. Se hizo un metaanálisis el año pasado donde queda muy claro que, se revisó la bibliografía de 1966 al 2012 en estudios prospectivos de cohortes asociando el consumo de huevo con enfermedad cardiovascular y evento vascular cerebral. Se estudian 17 reportes con 8 artículos y la información que se encuentra es la siguiente. Vean aquí está el 1, entonces es casi imperceptible, pero sí llega a quedar la información del lado izquierdo del 1, esto es que el consumo de por lo menos un huevo al día no estaba causando estas enfermedades. Y en el consumo del huevo relacionado a enfermedad vascular cerebral que se encuentra, que inclusive está un poco más abajo del 1, vean la línea punteada, y llega a ser un factor inclusive protector para estas enfermedades. Entonces concluyen que el riesgo se asocia a otro consumo, que no es en este caso la cantidad de colesterol del huevo, en este caso, pero lo asociamos a cualquier colesterol, y aquí no se encuentra la asociación del consumo de hasta un huevo diario con el riesgo de enfermedad cardiovascular y evento cerebrovascular. Entonces, ¿dónde nos estamos parando? Donde lo que importa es la composición y el tipo de estas moléculas. Ok. Hasta este momento no hemos revisado qué dicen y cuál es la información importante que nos están recomendando estas asociaciones. Entonces, a partir de ahorita, quiero comentarles que cuando veamos la recomendación de la AHA 2006, es una recomendación que se hace pública y se revisa el año pasado, donde prácticamente no se hacen cambios, porque esta información y estos estudios han cambiado muy poco en los resultados. Entonces, la información que se da en el 2006 se vuelve a confirmar en el 2012 con un nivel de evidencia 2. Sabemos que esta evidencia es una evidencia de fuerte relevancia. Entonces, lo mismo que hemos estado platicando toda la mañana. ¿Vamos a ser repetitivos? Sí, porque es todo lo que nos están recomendando. Mantener peso ideal con ejercicio e ingesta calórica medida, alto consumo de frutas y verduras. Preferir alimentos de granos enteros y altos en fibra. Sabemos que aquí el índice glucémico y toda esta contraparte de las enfermedades metabólicas tiene un rol importante. El consumo de pescado o su aceite, que aquí no especifican cómo, por lo menos 2 veces a la semana. Limitar la ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, ya vimos las diapositivas pasadas. Disminuir el consumo de bebidas azucaradas menor a 1 al día. Aquí en estos reportes la población americana estaba sobrepasando esto entre un 80 y un 90% al día. Y la mexicana pues está igual. Preferir y cocinar alimentos con poca sal o sin sal, consumo moderado de alcohol y aumentar el consumo de fibra. Entonces son recomendaciones que sabemos que son muy amplias, sin embargo,
hay que ir estructurando patrones de alimentación específicos que nos ayuden a cubrir estas necesidades y como tratando de individualizar. Desafortunadamente no tenemos el mapeo genético, pero sería lo ideal. Las recomendaciones en grasas, ¿cuáles son? Menor de 7% de las calorías totales las saturadas, las trans de 1% y colesterol menor de 300 miligramos. ¿Qué dice NICE en Inglaterra en 2008? Lo mismo, grasa menos del 30%, menor de 10 las saturadas, colesterol 300 y alto consumo de frutas, de verduras y de hidratos de carbono. Estados Unidos, en las recomendaciones americanas, recomienda aumentar el consumo de fibra. ¿A cuánto? A 25 a 30 gramos al día y que de estas sean de 6 a 10 en fibra soluble. Estos son los cambios que se pueden hacer para que nuestros pacientes hagan el cambio de alimentos que no consumen con alta fibra a alto consumo de fibra. Y alimentos específicos que encontramos, que el consumo de nueces reduce el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, ya lo vimos en las pláticas de ayer. La proteína de soya no se ha encontrado efecto relacionado a esta enfermedad. El consumo de té sí reduce el riesgo de infarto y mortalidad cardiovascular. ¿Cuáles? El verde, el rojo y hay algunos que están en estudio todavía. El café tiene asociación inversa también a la mortalidad cardiovascular, pero no al infarto. Los flavonoides del chocolate ya sabemos que están muy claros y están ahorita hablando también de estos alimentos funcionales y que el aumento en la ingesta de potasio y magnesio disminuyen el riesgo cardiovascular. El alcohol también sabemos que aumenta HDL y que nos puede ayudar a este perfil de lípidos. En el azúcar limitarla y la proteína, cuidado con el consumo de carne roja procesada porque aumenta este riesgo de enfermedad cardiovascular. Antioxidantes, como les dije al principio de la plática, hay mucho que investigar. No tenemos evidencia ni recomendaciones al día de hoy contundentes, pero yo creo que es un tema que se va a explorar a profundidad el día de mañana, sobre todo con vitamina C, E y betacaroteno. Y los diferentes tipos de dieta, son 4. ¿Cuáles son? La dieta mediterránea, sabemos que esta dieta está relacionada a menor mortalidad, sabemos que es una dieta de poblaciones muy sanas y entonces lo que se está tratando es de controlar las calorías, que el 30% de estas sean en grasas. Sabemos que de estas grasas el consumo en la dieta mediterránea es muy alto en grasas monosaturadas, baja en grasas saturadas y tiene un alto consumo en vegetales, en leguminosas y granos enteros. Y dietas elevadas en grasas polisaturadas con estas fuentes, pues nos previenen la enfermedad cardíaca coronaria, con bajo índice glucémico. Entonces, este es el patrón mediterráneo donde se ha adaptado todo lo que les he estado platicando. El siguiente patrón es el patrón DASH, que se hizo para controlar la hipertensión en Estados Unidos, y es un patrón similar. Se ha visto que reduce el riesgo de mortalidad de infarto y de evento vascular cerebral a nivel 2, o sea, es una evidencia también bastante fuerte. ¿Y cuáles son las características de esta dieta DASH? Alto en verdura, fruta, productos diarios, los famosos dairy de Estados Unidos, que son yogurt, quesos, leche. Aquí tratar de disminuir su consumo, o si no, en bajas grasas, granos enteros, pollo, pescado y nueces. Reducir azúcar y bebida azucarada, así como la carne roja. Bajar las grasas saturadas, las grasas totales y el colesterol. Y aumentar el potasio y el magnesio. Alto en proteína y fibra, ¿cuánto? Lo mismo que ya les comenté hace rato, 25 a 30 gramos. Entonces este es el segundo patrón de dieta. Hay otro que todavía no está muy claro, que es el patrón MED, que están tratando de hacer todas estas asociaciones que están encontrando los alimentos funcionales, y es un patrón muy similar: moderar las grasas de 25 a 35, alta en fibra, las grasas saturadas no más de 9 a 10. Entonces, si ven, son patrones muy característicos y que siguen cumpliendo el mismo patrón. ¿Y a qué pide este patrón MED? Aumentar consumo de frutas, de verduras, granos enteros y pescados. Entonces ya va quedando muy claro cuáles son las recomendaciones. Cantidades, pues de acuerdo al paciente. Reducir carne roja, alimentos altos en grasas y tratar de utilizar las grasas vegetales. Y por último, el último patrón, que es el de la AHA, es lo mismo: ingesta alta de fruta, verduras, cereales integrales, bajar los dairy en grasas, tratar de consumir leguminosas. Ese es un punto muy importante, que las leguminosas nos ayudan porque son alimentos altos en proteína.
limitar consumo de azúcar, bebida azucarada y carne roja, adaptarse a requerimientos calóricos adecuados y disminuir niveles de LDL. Entonces, bueno, estos son los patrones. ¿Qué pasa? No se están cumpliendo los consumos ideales y vean cómo se está por arriba de los alimentos que no se deben de consumir. Esto es población americana. Hay que enseñar a leer a los pacientes las etiquetas y nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de leer las etiquetas? Pues que estamos consumiendo muchos alimentos procesados y no debemos. Entonces hay que tratar de cambiar esta mentalidad al consumo de alimentos frescos. La conclusión es que para el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria aumenta con el consumo de carne procesada, más de una bebida azucarada al día y elevado consumo de sal. ¿Y cómo lo vamos a disminuir? Consumiendo nueces, consumiendo frutas y verduras, alto consumo de fibra, moderar el alcohol pero consumirlo, consumo de té y café, flavonoides del chocolate y esteroles y estanoles, que está muy en estudio qué cantidades de cuáles. Y con todo esto podemos armar un plan como los que más o menos ya les di para cubrir las necesidades específicas y evitar estas enfermedades cardíacas coronarias. Muchas gracias.